Are we okay? Sí, Okay, let's start. vamos a empezar. So, hi everyone. We have a bit of time again this evening to look at some questions. I'll try to go through the questions reasonably quickly because we have many questions, and I will arrange some future dates for question and answer in the next month and so. Hola, buenas noches a todos. So there's quite a range of questions. I've simply written them down in the order that they arrive. Tenemos un poco de tiempo para darle respuesta a las preguntas que nos han ido llegando y espero continuar con estas sesiones probablemente el mes siguiente. Voy a ir dando respuesta en el orden en el que han llegado. So the first question concerns Trekchö and Tögal. Bueno, pues la primera pregunta es respecto a Trekchö y Tögal. So, this is not so complicated. The Trekchö is concerned with the empty nature of everything. Esto no es tan complicado. Trekchö trata de la naturaleza vacía de todo. The mind itself has no substance to it. Que la mente en sí no tiene sustancia, no tiene sustancia por ella. We access everything with the mind. Y accedemos a todo con la mente. All our experiences also lack any internal essence of their own. Y igual toda nuestra experiencia carece de esencia por sí misma. The essence of all experiences is emptiness. La esencia de toda la experiencia es la vacuidad. Emptiness here means that there is no individual separated identity. La vacuidad aquí implica que no hay ninguna identidad individual separada. When we do the various kinds of practice, we do particularly this Guru Yoga, and we allow experiences. Cuando hacemos diferentes tipos de prácticas, como este Guru Yoga, nosotros permitimos que la experiencia, y hasta aquí ha llegado. So, the first basis of our practice is to awaken to kada, to the primordial purity of the mind. La primera base de nuestra práctica es despertar a Kadak, la pureza primordial de nuestra mente. When we see that the ground is empty, everything that arises from the ground is empty. Cuando vemos que la base está vacía, todo lo que surge de la base está vacío. What arises is like a rainbow or a mirage. Lo que surge es como un arco iris o como un espejismo. So Tögal is concerned with the arising of experience, the experience of emptiness. Tögal tiene que ver con esa apariencia, con ese surgimiento de la experiencia. It's really just the fulfillment of the meaning in the Heart Sutra. Es la completación del significado del Sutra del Corazón. The form is emptiness, but emptiness is also the form. La forma es vacuidad, pero también la vacuidad es forma. This is non-duality. Es la no dualidad. It's not that there are two separate worlds or categories, emptiness on the one side and form or appearance on the other. No es que haya dos mundos separados, vacuidad en un lado y apariencia en otro lado. When we look for our mind, we can't find anything substantial. Cuando buscamos nuestra mente no podemos encontrar nada sustancial. And yet the flow of experience is ceaseless. Y sin embargo, el flujo de la experiencia es incesante. Unfortunately, due to our belief in the true existence of phenomena,
Desafortunadamente, debido a nuestra creencia en que existen fenómenos por sí It's as mismos, if we put a wedge between these two aspects, which are never really separate. es como si nosotros pusiésemos una azada en estos dos aspectos que en realidad no están separadas. And then we think about emptiness and we think about manifestation. Y luego pensamos sobre vacuidad y pensamos sobre manifestación. And in this way, the very method by which we make sense in our ordinary world, our capacity to use concepts, becomes a source of stupidity. Y de esa manera, el mismo método que nosotros utilizamos para darle sentido al mundo, para funcionar en el mundo, se vuelve nuestra herramienta, nos hace que nos volvamos estúpidos. And this is why the main point of the practice is to relax, be open, and be with whatever is arising. Y por eso es por lo que la principal parte de la práctica es relajarse, abrirse y estar con cualquier cosa que surja. Not merging into it, not standing apart from it, Ni fundirse con ella, ni fusionarse con ella, ni colocarse separado de ella. but by being present with whatever is arising, we see experience and the empty mind itself are inseparable. Sino al estar ahí, nosotros vemos que tanto la experiencia como la mente en sí son inseparables. And in that way, you see the inseparability of primordial purity and the instant presence or effortlessly arising appearance of everything. Y de esa manera puedes ver la inseparabilidad de la pureza primordial y el surgir instantáneo o la manifestación que se produce. So there are many different techniques that you can learn, Hay un montón de técnicas que se pueden aprender, but the main thing is to stay present with whatever is arising. pero la cuestión principal es estar presente con cualquier cosa que surja. And in that way, you avoid entering the three times of past, present, and future. Y de esa manera evitas entrar en los tres tiempos de pasado, presente y futuro. And then you see that these are just patterns of arising. These are aspects of the potential of your ground. Y de esta manera tú ves que son solo patrones de surgimiento, que son potencial de manifestación So the next de la base. question is rather different. Do we have to tame our mind? And who is the tamer? Y la siguiente pregunta es bastante diferente. ¿Tenemos que domar nuestra mente y quién es el domador? So this is a question relating to the more general or Hinayana view in which we have a mind and our mind is out of control. Esta pregunta tiene que ver más con la visión hinayana general en la que tenemos una mente y esa mente está fuera de control. So you are the owner of your mind. Es decir, eres el propietario de tu mente. And like a parent with a very crazy child, it's a little bit embarrassing. Y como un padre con un hijo loco, es bastante avergonzador. This is your child, so you should be able to make them behave properly. Este es tu hijo y deberías hacer que se comporte bien, But it doesn't behave properly. pero no se comporta bien. Nowadays, you're not allowed to beat children. Y hoy día no se te permite golpear a los niños. So you're stuck with your crazy mind. Así que estás atrapado con tu mente loca. But who are you in relation to your mind? Pero ¿quién eres tú en relación a tu mente? I have thoughts I don't like. Yo tengo pensamientos que no me gustan. These thoughts come to me. Estos pensamientos vienen a mí. They upset me. Me molestan. I don't want them. No los quiero. So when we think in this way, it is as if I am a stable point of observation. Cuando pensamos de esta manera es como si yo fuese un punto estable de observación. I am unchanging. Yo soy inmutable. But these
persecutory thoughts and experiences, they change. Pero estos pensamientos que me persiguen y estos sentimientos cambian. So from the point of view of Dzogchen, this is the problem of not looking at your own mind. Desde el punto de vista del Dzogchen, este es el problema que surge de no mirar tu propia mente. When our experience is organized in terms of duality, the separation of subject and object, Cuando nuestra experiencia se organiza en términos de dualidad, donde hay un sujeto y un objeto, then we tend to look out through our sense organs at the world of objects. entonces tendemos a mirar al mundo a través de nuestros órganos sensoriales, a ese mundo lleno de objetos. And in that way, we become troubled by the many fluctuations and changes in the field of what is appearing. Y de esa manera nosotros nos perturbamos por los movimientos y las fluctuaciones que se producen en ese campo de experiencia. Through paying attention to our body, we see that our body is not a fixed possession. It's also a flow of experience. Si prestamos atención a nuestro cuerpo, también nos damos cuenta de que no es una posesión fija, sino que también es un flujo de experiencia. And then if we bring our focus of attention closer to ourselves, Y luego, si traemos nuestro foco de atención más cerca hacia nosotros, we start to see that our very sense of being conscious is itself a flow of experience. empezamos a ver que nuestro propio sentido de ser conscientes es en sí otro flujo de experiencia. And the one that can see this, or the I, the aspect of my presence that is aware of this, is in fact the pure awareness, Rigpa. Y quien puede ver esto, es decir, quien está presente ante todo esto, es en realidad Rigpa, la pura presencia. When we have this clarity, there is no tamer and there is nothing to be tamed. Cuando tenemos esta claridad, no hay domador ni nada que domar. We have the movement of subject and object as the display of the energy of the mind. Tenemos el movimiento de sujeto y objeto como el despliegue de la energía de la mente. So here we see the difference between the view of Dzogchen and that of other aspects of Buddhist practice. Y de esta manera vemos la diferencia entre la visión del Dzogchen y la de otras tradiciones dentro del budismo. In Dzogchen, we are concerned with the self-liberation of everything which occurs. En el Dzogchen nos ocupamos de la autoliberación de todo aquello que sucede. The trees occur, motor cars, people, thoughts, memories, emotions. Los árboles, los coches, la gente, los pensamientos, las emociones. And when these appearances arise, Y cuando surgen estas apariencias, we just let them come and go. simplemente dejamos que vengan y vayan. If it is through grasping at a part of the field of experience and claiming it to be I, me, myself, that this tear or separation occurs. Es a través de aferrarse a una parte de esa experiencia y concebirla como yo mismo, es que se produce esa ruptura, se rasga y hay una separación. If you calm the mind very successfully, si tú calmas la mente de manera you exitosa, will find it very difficult to function in the world. vas a encontrar que es muy difícil funcionar en el mundo. If you have to earn money and go to work and deal with family and so on, all kinds of turbulence arise. Si tienes que ganar dinero y lidiar con la familia y vivir en el mundo, pues te das cuenta de que surge todo tipo de Subject and turbulencia. object move together, ceaselessly creating new patterns. Sujeto y objeto se mueven juntos, creando incesantemente nuevos patrones. As long as awareness rests deep, calm, open, infinite, Mientras que la presencia
descanse profunda, infinita, en calma. The movement of the interaction of subject and object are not a problem. El movimiento de la interacción de sujeto y objeto pues, no es un problema. But if you over-identify as an individual subject, Pero si tú te sobreidentificas como un sujeto individual, then when good things happen, you become very happy, and when bad things happen, you become very sad. entonces cuando sucedan cosas buenas te vuelves contento y cuando sucedan cosas malas te vuelves triste. So, trying to tame the mind is not really helpful. Entonces intentar domar la mente no es muy útil. And the next question is about having the sense that everything arises at once. La siguiente pregunta es tener la sensación de que todo, o el sentido de que todo surge a la vez. And the question is, if I experience all this as me, I get overwhelmed. Y la pregunta es, si yo experimento todo como yo, entonces eso me sobrecoge, me sobrepasa. So, if you are sitting and your gaze is open, you hear sounds and movement, you see what is around you. Entonces, si tú estás sentado y tu mirada está abierta y, pues, hay cosas que pasan y ves movimiento, You don't have to do anything with it. no tienes que hacer nada con ello. You're not responsible. No eres responsable. So this links to the previous question. Y esto se liga a la pregunta anterior. If all that is occurring is an aspect of me, surely I have to be in charge. Si todo lo que ocurre es un aspecto de mí, entonces seguramente yo tengo que tomar el control. And if it's all me, surely I can make it happen the way I want it to. Y si todo es yo, desde luego yo puedo hacer que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan. If you do this, then you make a devil's cocktail. Si tú haces esto, tú fabricas el cóctel del diablo. You mix the open awareness and the ego's self-concern. Estás mezclando la presencia abierta y las preocupaciones, las autopreocupaciones del You ego. might keep awareness relaxed and open. Y la cuestión es mantener la presencia abierta y relajada. Everything is occurring. A todo sucede, It is experience. es experiencia. You are the experiencer, the one who is having the experience, but you don't possess it. Tú eres el experimentador, el que está teniendo la experiencia, pero no la posees. So this is the same as the meditation instruction. Esto es lo mismo entonces que las instrucciones de meditación. Don't stand back and observe, No te coloques atrás y observes, but don't merge into what is occurring. pero no te fusiones con lo que está sucediendo. Stay with the occurrence. Estate con lo que sucede. Experiences arise, come and go, come and go. Let them come and go. La experiencia surge, va y viene, permite que vaya y venga. In this way, gradually, the density of your felt sense of existing as a separate person will dissolve and the clarity of pure presence will manifest. De esta manera, la gravedad de tu sentido de un yo, de un ego, se disolverá y se hará más manifiesta la presencia y la pura presencia. Okay, so the next question is, I can't find my own nature and I don't know how to do it. La siguiente pregunta es, no puedo encontrar mi propia naturaleza y no sé cómo hacerlo. Very often this issue arises because we are looking for the mind in the manner of looking for your car keys. Esta cuestión surge muy a menudo porque buscamos nuestra mente en la forma en la que buscamos, por ejemplo, las llaves Something del is coche. definitely there, but I can't find it. Algo está ahí, pero yo no puedo encontrarlo. Looking to find an entity, a thing,
Buscar, intentar encontrar una entidad, una cosa, constellates us, brings us into a particular shaping as the energetic subject who can make things happen. nos constela, nos moldea de una manera energética en el que somos, somos el buscador que hace que las So this cosas is the sucedan. problem of mastery, of agency, Y, of the will to power. y este es el problema de la maestría, de la agencia, de tener el poder de hacer cosas. And so actually it's better to turn the issue into its passive form. En realidad es mejor pasar esta cuestión a la My pasiva. mind, my Buddha nature, my intrinsic awareness is here. Mi mente, mi naturaleza búdica, mi presencia, mi presencia infinita está If it aquí. was something that I had to make, that I had to create, then it would be an artificial construction and it wouldn't last long. Si fuese algo que yo tengo que hacer, que yo tengo que crear, sería una construcción artificial y entonces no duraría. Natural purity, the natural openness of the mind has never been lost. La pureza natural, la apertura natural de la mente nunca se ha perdido. I, the looker, the searcher, am already within what I am looking for. Yo, el buscador, el quien busca, ya estoy dentro de lo que estoy buscando. So if I see this, I can stop looking. Entonces, si veo esto, puedo dejar de buscar. Puedo parar la búsqueda. This is how it is already. Y así es como es ya. When we say Dzogpa Chembo, it will mean a great completion, means it's already fully present. Y cuando decimos Sokpa Chempo, decimos que ya está todo completamente presente, que ya está todo completo. So then we have to be very clear. Y entonces tenemos que ser muy claros. If I am looking for my mind and I'm sure that I know how it will be, Si yo estoy buscando mi mente y yo sé cómo será, then I will try to get it to conform to my idea of how it is. entonces intentaré que se conforme a la idea de que yo pienso que es. But this is just has me in the ego position of following my own ideas. Pero aquí estoy yo en mi posición del ego siguiendo mis propias ideas. This is why when we do this central practice of the Guru Yoga, we open through the sound of ah and relax. Eso es por lo que cuando hacemos la práctica central del Guru Yoga, nosotros abrimos y nos relajamos con el sonido del A And then we don't do anything else. y luego no hacemos nada más. It is already here. Ya está aquí. We stay with the mind as it shows itself. Permanecemos con la mente tal cual es, tal como se muestra. Then, of course, we feel the temptation to express our opinion, our likes, our dislikes. Y entonces, por supuesto, nosotros sentimos la tendencia a expresar nuestra opinión, nuestros gustos y nuestras aversiones. You think, oh, this can't be right. The Buddha can't be like this. Y piensas, bueno, esto no puede ser así, el Buda no puede ser así. But now you've gone into the place of the observer. You've separated yourself off. Pero entonces en ese momento ya te has puesto te has colocado en el lugar del observador, te has puesto aparte. So when that happens, you just relax in the out breath and stay present with however the mind is. Y cuando eso suceda, simplemente relájate con una exhalación y quédate presente con la mente tal cual es. If you enter into judgment, coming to some conclusion about what is happening, you simply bind yourself to duality. Si tú llegas a alguna conclusión, si tú llegas, si empiezas a emitir juicios sobre lo que está sucediendo, pues entonces te estás atando a la dualidad. Don't try so hard.
No lo intentes con tanto ahínco, con tan duro. You can't make it happen No puedes hacer que suceda, because it is already the case. porque ya es así. It's about how you find yourself present in the presence of your own unborn awareness. Es como te encuentras presente ante tu propia presencia no nacida. And this is very subtle. Y esto es muy sutil. You can't do it in a crude way of pushing and striving. No puedes hacerlo, no puedes empujarte ni hacerlo de una manera con esfuerzo. But it's a very gentle process of becoming closer and closer to how you actually are and how you have always been. Sino que es un proceso muy sutil de acercarte más y más a cómo eres en realidad y a cómo has sido siempre en realidad. This is why the technique is always a two-edged sword. Por eso es por lo que la técnica es como una espada con dos filos. The more you apply the technique, you are yourself the one who is doing it. Cuanto más apliques la técnica, tú eres tú mismo quien está haciéndola. And this very easily confirms the truth of the ego position. Y esto fácilmente confirma la posición del ego. So the individual sense that you have of being who you are Entonces, el sentido individual que tú tienes de ser quien tú eres, doesn't have to be abandoned. no tienes por qué abandonarlo. It's simply to see that it has no solid essence inside it. Es simplemente ver que no tiene ninguna esencia sólida dentro. You are the radiance of the ground. Tú eres el resplandor de la base. You are how the ground shows itself. Tú eres cómo se muestra la base a sí misma. The ground shows itself as mountains, trees, clouds, cups of tea, as everything. La base se muestra como montañas, nubes, árboles, tazas de té, todo. So it's about settling into the place you have moving in your familiar circumstances. Entonces es establecerse en el movimiento que se produce con tus circunstancias familiares. This is why in the teachings it says you don't need to change any aspect of your life. Eso es por lo que se dice en la enseñanza, que no tienes que cambiar ningún aspecto de tu vida. If you are a powerful person and you make a lot of money, you can continue to do that. Si tú eres una persona poderosa y haces mucho dinero, pues puedes continuar haciéndolo. If you are lonely and anxious, you can be like that. Si tú eres solitario y ansioso, pues puedes continuar así. You feel often angry and aggressive and you're full of contempt for other people, you can be like that. Si tú eres, te enfadas y estás molesto con otras personas y, pues puedes continuar Each así. of these is a mode of the arising of the empty experience of the mind. Cada uno de estos es un modo de surgimiento de la experiencia vacía de la mente. We're not concerned with creating a hierarchy of values. No nos ocupamos de crear una jerarquía de valores, Because that's an artificial conceptual construction. porque eso es una construcción artificial y conceptual. Rather, we want to see the immediacy of the manifesting of this pattern and how it releases itself. Más bien queremos ver la inmediatez de la manifestación de este patrón y cómo se disuelve a sí mismo. The mind is self-showing and self-vanishing. La mente se muestra a sí misma y se desvanece por sí misma. So don't try to do anything, Entonces no intentes hacer nada, because that intentionality will separate you from the field of experience. porque esa intencionalidad te va a separar del campo de experiencia. But stay present in your life as it is. Sino quédate presente en la vida, en tu vida tal cual es. And you will
find yourself moving in relation to the environment. Y te encontrarás a ti mismo moviéndote en relación con el entorno. For example, if you're sitting in a chair and it's uncomfortable, yeah, your body will move. Por ejemplo, si tú estás sentado en una silla y es incómoda, pues tu cuerpo se va a mover. When you're thirsty, you find yourself having a drink. Cuando tienes sed, te encuentras a ti mismo bebiendo algo. So life goes on. Entonces, la vida continúa. But this sense of being a separate, autonomous entity becomes thinner and thinner. Y entonces el sentido, la sensación de ser una entidad autónoma e individual, pues se vuelve By doing más less débil. from an intentional ego position, you find you have access to more. Y al darte cuenta de que, o sea, al tener menos una posición dentro del ego, tienes acceso a más y más cosas. Okay, so the next question is how to face the strong waves of fear which can arise when I open myself to the spaciousness of the ground situation. Entonces, la siguiente pregunta es cómo puedo lidiar con las olas del miedo cuando me abro a la espaciosidad de la base, de la presencia en la base. You know, the ego wants to have a reference point. El ego quiere tener un punto de referencia. For most of us, if we go swimming in the sea, Para la mayoría de nosotros, si vamos a nadar al mar, we like to swim out, but also be able to turn and see where the land is. queremos nadar adentro, pero luego también queremos darnos la vuelta y ver dónde está la tierra. If you go so far out that all you can see is the sea, then it can be a little bit scary. Si tú nadas lo suficientemente adentro, de modo que no puedes ver la tierra, entonces eso da miedo. Because the land gives us a sense of I can bring this experience of swimming to an end. I can get back to the beach. Porque la tierra nos proporciona esa sensación de, bueno, yo puedo terminar esta experiencia de nadar, o sea, puedo volver a la playa. So if you enter into the practice with this kind of attitude, you will get anxiety. Y si tú entras a la práctica con esta actitud, este tipo de actitud, pues te va a dar ansiedad. I need to know where I am. Yo necesito saber dónde estoy. Because that knowledge, that conceptual clarity is how I settle myself, how I reassure myself. Porque ese conocimiento, esa claridad es como yo me tranquilizo, como yo me establezco en mí. But now I'm clinging to a set of ideas. Y ahora pues estoy aferrándome a un conjunto de ideas. We have to let go. Y necesitamos dejarlas ir. Then we don't know. Y entonces no sabemos. Knowledge is I know this. El conocimiento es yo sé esto. I know something about geography, history. Yo sé algo de geografía o de historia. I can take information and create patterns. Yo puedo tomar información y crear patrones. This is the movement of dualistic consciousness. Este es el movimiento de la conciencia dualista. What in Tibetan is called nampa shepa, knowing something. Lo que en tibetano se llama nampashepa, es decir, saber algo. But our wish is to release ourselves and trust to open awareness. Pero lo que tenemos que hacer es confiar en nosotros mismos y liberarlo todo en la presencia pura. Is the function of being able to manipulate concepts to produce a dualistic clarity. La consciencia es la función que nos permite manipular los pensamientos conceptuales para crear claridad. But awareness is not doing that at all. Pero la presencia no hace eso en absoluto. Awareness is not a thing. La presencia no es una cosa.
It's not concerned with making patterns of things. No está ocupada haciendo patrones a partir de It nada. allows the arising and passing of momentary visions or appearances. Permite el surgimiento y que pasen apariencias y momentáneas, surgimientos momentáneos. So it's described as Vajra, indestructible. Y entonces se describe como Vajra, indestructible. Consciousness is not indestructible. La conciencia no es indestructible. It's influenced by whatever it relates to. Está influenciada por cualquier cosa con la que se relacione. It goes back to the previous question. If your home territory is I, me, myself, Entonces, volviendo a la pregunta anterior, si yo mismo, es mi territorio, mi casa, and you take this as your ongoing point of reference, y tú lo tomas como tu punto de referencia continuo, then you will be relying on concepts for reassurance. entonces tú vas a confiar en conceptos para que te confirmen, para que te tranquilicen. Like for one, did you hear me? Hello? ¿Se ha dejado de escuchar a James? I said it's like going out and then coming back home. Es como salir, pero luego volver a casa. So it's always seeking a fixed point of reference. Es que volver, siempre está buscando un punto de referencia fijo. But awareness has no fixed point of reference. Pero la presencia no tiene ningún punto de referencia fijo. Yeah? So that's why the practice is about relax and release. Por eso es por lo que la práctica tiene que ver con relajarse y liberar. If you try to hold yourself together and do the practice, if you try to be the boss of the practice, it's not going to work. Si tú intentas ser el jefe de la práctica, si tú intentas ponerte como debe ser para la práctica, pues entonces no va a funcionar. It's about letting it happen as it happens. Es dejar que suceda tal como suceda. So the traditional example for this is the mirror. El espejo tradicional para esto es el espejo. The mirror is not improved by having a beautiful reflection arising in it. El espejo no se mejora por tener un reflejo hermoso en él. And it's not damaged by having an ugly reflection arising in it. Y no se daña por tener un reflejo horrible en él. Because the reflection is an empty appearance. Porque el reflejo es una apariencia vacía. Like a rainbow, a mirage, or the reflection of the full moon in a pond. Es como un arco iris o un espejismo o el reflejo de la luna llena en un estanque. It's just passing through. Simplemente pasa. The ego is constructed and shaped and formed in interaction with the environment. El ego se construye y se moldea y se forma en interacción con el entorno. And so, of course, it has anxiety about dissolving and being destroyed and not existing. Y por supuesto tiene ansiedad con ser destruido y con no existir, con disolverse. But awareness is not like that. Pero la presencia no es así. Awareness is very close to what is occurring. La presencia está muy cerca de lo que está ocurriendo. Just as the reflection is very intimate with the mirror. Del mismo modo que el reflejo es muy íntimo con el espejo. The reflection doesn't contaminate the mirror. El reflejo no contamina el espejo. No experience contaminates awareness. Ninguna experiencia contamina a la presencia. So we need to reflect on this and observe our mind.
Entonces necesitamos reflexionar sobre esto y observar nuestra mente. And just this simple point will let you know whether you are situated in your ego structure or whether you've released it a little bit and have at least some flavor of awareness. Y este simple punto pues, te podrá dar, te podrá hacer distinguir si tú te colocas desde la posición del ego o bien al menos un poco pues estás liberando y estás tomando algo de la presencia de de la So presencia. if you do this in your sitting practice, then you can take this quality into daily life, which is the Entonces, next question. entonces, si tú esto lo haces cuando estás sentado en tu práctica, pues puedes llevar esto a tu vida diaria, que es la siguiente pregunta. So if you're sick, if you're scared, if you find that you're dying or that your mind is very, very disturbed, how should you behave? Entonces, si estás enfermo o estás muriendo o ves que tu mente está muy perturbada, ah, This comes back always cómo to the same se point. comporta una? Y esto vuelve de nuevo al mismo punto. Who is sick? ¿Quién está enfermo? I am sick. Yo estoy enfermo. Who am I? ¿Quién soy yo? So I cut in two directions. One direction, it takes on the form of the ego identity. Y entonces el yo está cortado en dos direcciones. Uno, el ego toma el sentido de la And identidad in this position, it enters into hopes and fears. y en esta posición pues empieza a tener esperanzas y temores. I don't want to be sick. I hope I get better soon. Yo no quiero enfermarme, espero mejorarme pronto. And I observe myself for signs of improvement or getting worse. Y entonces me observo buscando signos de mejoría o de empeoramiento. This is the suffering of samsara. This is the duality of subject and object, in which subject is never free of the influence of changing circumstances. Y este es el sufrimiento del samsara, es la dualidad de sujeto-objeto en la que el sujeto siempre sufre por las circunstancias siempre cambiantes. But when we see I am sick, Pero cuando nosotros vemos yo estoy enfermo, who am I? ¿quién soy yo? And we stay with the simplicity of being present with sickness, Y nos quedamos con la simplicidad de estar presente en la enfermedad. sickness is a pattern of experiences arising and shifting. La enfermedad es un patrón de experiencias que surgen y cambian. I might become hot, Yo me vuelvo, me weak, da mucho calor, me vuelvo débil, with stabbing pains. me lleno de dolor. These are experiences. Estos son experiencias. Who are they happening to? ¿A quién le están sucediendo? If you stay relaxed in awareness, they're not happening to anyone. Si tú estás relajado en la presencia, no le suceden a nadie. That doesn't mean that they are not happening at all. Eso no significa que no estén sucediendo en absoluto. They are happening, Suceden, but they only happen to me when I slip out of an open awareness into an absorptive subjectivity which merges with these phenomena. pero solo me suceden a mí cuando yo me deslizo fuera de la presencia y me configuro como un sujeto que sufre con los objetos, con los fenómenos It's objetivos. not about being stoical and intentionally maintaining an even attitude to everything. No tiene que ver con ser estoico y mantener una actitud equilibrada hacia todo lo que surja. That would be a very artificial positioning. Esto sería un posicionamiento muy artificial.
And you would have to keep rectifying yourself as you got pulled in different directions. Y tienes que todo el rato rectificar tu posición cada vez que te llevan para una u otra dirección. So if you suddenly have a pain arising in you, Entonces, si de pronto surge un dolor en ti, you go, oh, tú haces, oh, something is happening. algo sucede. You're not made of wood or stone. No estás hecho de madera o de piedra. Who has this happened to? ¿Y a quién le ha sucedido esto? The self pattern of that moment. El autopatrón de ese momento. Self pattern, environment pattern, together do this little dance. El patrón del yo de ese momento, el patrón del yo y el patrón del entorno están haciendo un pequeño baile en ese momento. Ow! And it's gone. Au, y se fue. And something else comes, something else, something else. Oh, something is happening. Y llega otra cosa, y llega otra cosa. Siempre pasa algo. It's not that you are not the subject. No es que no seas el sujeto. The empty subject form and the empty object form arise and move together in the space of the mind. La forma vacía del sujeto y la forma vacía del objeto surgen juntos en el espacio y se disuelven, bailan y se disuelven you couldn't juntos. show this subject form, you'd never communicate with anyone. Si nunca pudiese mostrar esta forma del sujeto, no te podrías comunicar con nadie. You have a body and a voice and a mind, and when you look at people and you like them, you smile. If you don't like them so much, you're a bit more scared. Tú tienes un cuerpo y una voz y una mente y te encuentras con personas y si te gustan, pues les sonríes y si no te gustas, pues te apartas un poco. If you really look, pero si tú miras de verdad, you see no one is doing this. Te das cuenta de que nadie está haciendo esto. This is illusory patterns arising in coemergence. Son patrones ilusorios que surgen en coemergencia. None of these patterns define who you are. Ninguno de estos patrones definen quién eres, quién tú eres. So the big problem is if you pretend to be brave and strong. Entonces, el gran problema es si tú intentas ser, si tú simulas ser fuerte y fuerte, y entonces... And you're happy, you can laugh. Pero si estás triste That y doesn't mean puedes... you're a sad person or a happy person. Si tú estás triste y puedes llorar, si estás alegre y puedes reír, pues no significa que seas una It persona means that the barrier of duality, the triste wall between subject alegre. and object, is getting thinner. Lo que significa es que la barrera que separa sujeto y objeto se está volviendo más delgada. The subject is a patterning of energy, the object is a patterning of energy, and their interplay is the self-display of the mind. El sujeto es un patrón de energía, el objeto es un patrón de energía y su movimiento entremezclado es lo que sucede, la experiencia de la mente. So again, Dzogchen Chenmo means it's complete as it is. It's fine as it is. Entonces, de nuevo, it doesn't need to be altered or corrected. Sokpa Chenpo significa que está completo tal cual es, que está perfecto tal cual es, que no necesita ser alterado, ni completado, ni mejorado. What you call your ego self is simply a pattern of energy. Lo que tú llamas tu ego, tu yo, es simplemente un patrón de energía. Energy is like the wind. Energía es como el viento. The wind moves this way, that way, up, down. El viento se mueve hacia acá, hacia allá, arriba, abajo. We are like that. Y somos así. Unreliable, shifting with circumstances. Poco fiables, cambiando con las circunstancias. We don't need to be heroic. No necesitamos ser héroes. We are open, empty awareness. Somos presencia abierta, vacía. We are the lucidity of the field as it shows itself.
somos la lucidez del campo tal como se muestra, and we are the unique patterning of this moment. y somos el patrón único de este momento. So these three are the inseparable aspects of how we are. Y estos tres son los aspectos inseparables de cómo somos. By maintaining the openness of the ground, every movement of energy is self-liberating. Al mantener la apertura de la base, cada momento de energía se autolibera. Okay, now another question is the world independent of the mind? Y ahora otra pregunta. ¿Es el mundo independiente de la mente? When I think about the world, am I thinking about something other than my mind? Cuando yo pienso sobre el mundo, ¿estoy pensando en algo diferente de mi mente? Oh, this question is framed within a set of concepts. Esta pregunta está enmarcada en un conjunto de conceptos. So if somebody was to take me in a helicopter and put me in the middle of the Amazon jungle, Si alguien me tomara y me subiera un helicóptero y me soltara en mitad de la jungla del Amazonas, I'm sure I would spend a long time wandering around. seguro que pasaría bastante tiempo vagando por ahí And probably I would die before I found the way out. y probablemente moriría antes de encontrar la salida. So it's the same with these kind of questions. Y es lo mismo con este tipo de preguntas. The world is there. I am here. El mundo está allí, yo estoy aquí. Is the world outside of me or inside me? ¿Está el mundo fuera de mí o está dentro de mí? The problem is you have the idea of the world and the idea of me. El problema es que tú tienes una idea del mundo y una idea de mí. And so thought is chasing thought. Entonces el pensamiento persigue el pensamiento. If you find yourself getting caught up with these kind of ideas, Si tú ves que tu mente se queda atrapada en este tipo de ideas, come back to yourself. vuelve a tu yo. You find that you're breathing in and out. Encuentras que tú estás respirando hacia adentro, hacia You're not afuera. dead. No estás muerto. Experience is coming and going. La experiencia va y viene. Experience arises and vanishes. La experiencia surge y desaparece. Some experience I see or I categorize as object. Alguna experiencia la veo, la categorizo como The room objeto, around me and so on. a la habitación que me rodea y todo eso. Some I take to be subject. Otra experiencia la tomo como I sujeto. might say, oh, this body is me. I am my body. Yo puedo decir, oh, este cuerpo soy yo. Yo soy mi cuerpo. Maybe. Quizás. A couple of weeks ago, I had to have a tooth taken out. Hace un par de semanas me tuvieron que quitar un The diente. tooth was me, El diente era yo and then it was not me. y luego no era yo. At the end of the procedure, I didn't attack the dentist. Al final del procedimiento yo no ataqué al dentista. Al final de la I actuación. didn't call the police to arrest the dentist for the theft of my tooth. Yo no llamé a la policía para arrestarlo por el robo de mi diente. The tooth had some abscess in the root and it had to come out. El diente tenía un absceso en la raíz y había que sacarlo. So what was me became not me. Entonces, lo que era yo se volvió no yo. And this happens with our body, with various kinds of operations and procedures. Y esto pasa con nuestro cuerpo, con los diferentes tipos de operaciones y de actuaciones. So then we can start to see that my body, my home territory is also a conceptual interpretation. Y entonces podemos empezar a ver que mi cuerpo, mi casa, es también un punto de interpretación. What is subject is not something separate.
Lo que es sujeto no es algo separado. My body arises in relation to the environment. Mi cuerpo surge en relación con el entorno. How we walk, how we talk depends on the weather, on the state of health, and so on. Cómo andamos, cómo hablamos, depende del tiempo, de la gente con la que nos encontramos, todo eso. So we start to see there is experience, what is occurring revealed in our awareness, Entonces empezamos a ver que hay experiencia, lo que sucede y se revela en nuestra presencia. and this shows itself sometimes as object, sometimes as subject. Y esto se muestra a sí mismo, a veces como objeto, a veces como sujeto. Okay, so if you follow the path of concepts, you will find it difficult to get close to awareness. Entonces, si sigues el camino de los conceptos, vas a encontrar que te va a ser difícil acercarte a la presencia. This doesn't mean that concepts are bad. Y esto no significa que los conceptos sean malos. Dzogchen is not against thinking. El Dzogchen no está en contra del pensamiento. It's about seeing what thoughts are. Es ver qué son los pensamientos. Thoughts are energy, they are movement. Los pensamientos son energía, son movimiento. The palace of concepts is just the pulsation of waves. El palacio de los conceptos es simplemente la pulsación de las olas. Okay, so Vale. then next question. Entonces la siguiente pregunta, What is the difference between dharmadhatu, dharmata, and dharmakaya? ¿cuál es la diferencia entre dharmadhatu, dharmata y dharmakaya? Oh, dharma in this sense means phenomena. Dharma en este sentido significa fenómenos. Dharma can mean the teachings of the Buddha. It has many different meanings. Dharma puede But in significar relation to these terms, it relates to phenomena. Dharma puede ser las enseñanzas del Buda, pueden ser muchas cosas, pero en relación a esto significa fenómeno. Oh, dharmadhatu, dhatu means like a space or an expanse. Dharmadhatu, dhatu significa como un espacio o como una expansión. It's the space within which everything occurs. Es el espacio en el que todo sucede. Everything at any time, in any place, however we understand it, is within the dharmadhatu. Todo, en todo lugar, en todo tiempo, tal y como nosotros lo entendemos, tiene lugar en el Dharmadhatu. So the dharmadhatu is inseparable from awareness. Entonces, el Dharmadhatu es inseparable de la presencia. Awareness reveals all the possibilities of appearance. La presencia revela todas las posibilidades de la apariencia. And it is the most open and uncontrived hospitality or welcome to everything. Y es la hospitalidad o la bienvenida más abierta a todo. So if we see, if we see that everything is in the dharmadhatu, Entonces, si nosotros vemos que todo está en el Dharmadhatu, so when you walk down the street, cuando tú andas por la calle, each house is in the dharmadhatu. cada calle, o sea, cada casa está en el Dharmadhatu. Each car, each cat, Cada coche, cada gato, everything is within this space of showing. todo está dentro de este espacio donde se muestra. So it is the showing of the potentiality of the mind. Entonces es el mostrar, es la muestra de la potencialidad de la mente. So in the prayers we often read Om Chuki Yingi Potrangdu in the palace of the Dharmadhatu where nothing is higher, nothing is above it.
the highest possible realm. Entonces, en las oraciones leemos esto, en el palacio del dharmadhatu, donde nada es más elevado, donde nada puede estar por encima. There we find Kuntusampo, Allí encontramos a Kuntusampo, the primordial Buddha, el Buda primordial, the Buddha who has never changed from the very beginning. el Buda que nunca ha cambiado desde el mismo principio. So this is to indicate that your own mind, Y esto es para indicar que tu propia when mente, you relax your way out of your egocentric obsessions, cuando tú te sueltas y te relajas, te sales de tus propias and you obsesiones del open to ego everything, y tú te abres a todo, your awareness is inseparable from Samantabhadra or Kuntuzangpo, the primordial Buddha. tu presencia es inseparable de Kuntusampo o Samantabhadra, el Buda primordial. That is to say, the infinite welcome you give to everything is the infinity of awareness shining in your heart. Es decir, la bienvenida infinita que tú le das a todo es la presencia infinita que brilla en tu corazón. Dharmata means kind of like thingness. Dharmatas, Ta at the end is like shunyata, it means need in Tibetan, it means if you like, the truth of dharmas. dharmata es, si queréis, la verdad de los dharmas. Ta viene de shunyata, es la verdad de los dharmas. So if I look out of my window just now, I see trees and houses and motor cars. Entonces, si yo miro por mi ventana, yo veo árboles y casas y coches. So I can say I see many things. Y yo puedo decir, yo veo muchas cosas. Each of these things is a dharma, but it's also constituted out of even smaller dharmas. Cada una de estas cosas es un dharma, pero está constituida a su vez de dharmas más pequeños. All of these dharmas have the nature of emptiness. Todos estos dharmas tienen la naturaleza de la vacuidad. Form is emptiness, emptiness is form. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. But when I see a tree, I know, that's not a car. Pero cuando yo veo un árbol, yo digo, oye, eso no es un coche. A car is not a house. Un coche no es una casa. So there seems to be some separative integrity to each of these formations. Entonces parece que hay alguna integridad separadora dentro de estas formaciones. As if the carness of the car and the treeness of the tree establish them as intrinsically different and oppositional. Es como si la cochesidad del coche o la arbosidad del árbol los pusiese en oposición uno a otro, como si fuesen cosas distintas. In this way, we see how the power of our consciousness, which permits us to know things in a definitive way, Entonces vemos como el poder de nuestra mente, de nuestra conciencia, que nos permite conocer las cosas de una manera definitiva, chops the world up into separate entities. corta el mundo en entidades separadas. Conceptualization is disintegrative. La conceptualización es desintegradora. Awareness is integrative. La presencia es integradora. Well, these are going in different directions. Entonces, estos van en direcciones diferentes. Now, if we see that awareness is the basis of experience, Entonces, si vemos que la presencia es la base de la experiencia, then we see that all the dharmas, all the phenomena of the world are spreading out from and within the clarity of awareness. entonces vemos que todos los dharmas, todas las experiencias del mundo
salen de y en la claridad de la mente, la claridad de la My presencia. mind says car. My Mi mind mente, says house. mi mente dice coche, mi mente dice casa. I don't think the mind of a bird says house. Yo no creo que la mente de un pájaro dice casa. Bird has a different way of interpreting the world, Pájaro tiene una manera diferente de interpretar el mundo, as does a fly or a mosquito. como lo hace una mosca o un mosquito. The world as it appears to me is a construction of my own concerns as someone inhabiting a human body. El mundo tal como se aparece para mí es una construcción que hace alguien con But mi this human body, corporeidad, con un cuerpo sorry, humano, on you, con este cuerpo humano. but this human body is not a fixed place of truth. Pero este cuerpo humano no es un lugar fijo de verdad. It is emerging as the play of phenomena and concept. Emerge como el juego de los fenómenos y los conceptos. So when we relax the formative making or constructing energy of consciousness, Entonces, cuando nosotros relajamos la energía formativa o constructora de la conciencia, then all these forms relax into their ground, which is emptiness. entonces estas formas se relajan en su base, que es la vacuidad. And even the basis of the arising of phenomena as separate entities, that dissolves in its own ground. Pero incluso el surgimiento de fenómenos separados se disuelve en su propia base. That is to say that the dharmas go into the dharmata, which is their empty ground, Entonces, es decir, los dharmas van al dharmata, que es a su base vacía. and the dharmata itself relaxes into unborn openness. Y el dharmata se disuelve a sí mismo en la presencia vacía y abierta. So dharmata is a way of conceptually identifying Entonces, dharmata the non-separation of appearance and emptiness. es una manera de conceptualizar la no separación de conceptualización y la apariencia. Then we have this third aspect of the question about dharmakaya. Y entonces tenemos este tercer aspecto de la pregunta, que es dharmakaya. Dharmakaya, it says like the sky. El dharmakaya se dice que es como el cielo. Means this is awareness without any content of its own. Es decir, es la presencia sin ningún contenido por sí misma. The mirror has no image of itself to show. El espejo no tiene ninguna imagen por sí mismo que mostrar. It shows many images or reflections, but it never shows itself. Muestra muchas imágenes y reflejos, pero nunca se muestra a sí mismo. So the Dharmakaya is the mind of the Buddha, Entonces, Dharmakaya es la mente del Buda, which is present with each of us now. que está presente con cada uno de nosotros ahora. We've been together this evening for about an hour and a half. Hemos estado juntos esta noche alrededor de 1 hora y media. Many experiences have arisen, Han surgido un montón de experiencias. coming and going, coming and going. Han venido, se van, vienen y se van. When the experience goes, Cuando la experiencia se va, if we are relaxed, it Sí. goes. si estamos relajados, se va. It goes without a trace. Se va sin dejar rastro. If we are in our ego self, Si nosotros estamos en nuestro ego,
nuestra we posición del yo, del are ego, committed to a selective attention. nos comprometemos con una atención selectiva. Because we know there are some things we like, other things we don't like. Porque sabemos que hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. So I'm looking for more of what I like and I'm trying to avoid the things I don't like. Entonces estoy buscando más de lo que me gusta y voy a evitar las cosas que no me gustan. And it's this tendency which constructs the shaping of our memory. Y es esta tendencia la que configura la forma de nuestra memoria, de nuestros recuerdos. So in this hour, So in this hour and a half, we've touched on different aspects of Dharma. Entonces, en esta hora y media hemos tocado diferentes aspectos del Dharma. Some of these aspects are maybe more interesting for you, some are less interesting for you. Algunos de estos aspectos son más interesantes para ti, algunos de ellos son menos interesantes para ti. So you probably give more of your attention and interest and value to the aspects that interest you. Entonces, probablemente le darás más atención e interés y valor a esos aspectos que pues, son que te suscitan más interés. And so there is a kind of marking or trace of your own selectivity, which creates a tilt or an attitude of differential value to the field of experience. Y entonces hay un tipo de marca o de rastro que hace que tu actitud asigne diferente valor a las diferentes cosas. Hace que sea So we also have an awareness of everything which is occurring. Entonces también tenemos una presencia de todo lo que sucede. If you are in a restaurant where they have a buffet, Si tú estás en un restaurante en donde tienen un buffet, you go with your plate and they have many things laid out on the table. tú vas con tu plato y tienen un montón de cosas ahí dispuestas en la mesa. You are aware of all the choices, Tú of all the options, tú te das cuenta, tú eres presente ante todas but you las find that opciones, some things look more important than others. eres consciente de ellas, estás presente ante ellas, pero te das cuenta de que algunas tienen más importancia que otras. So this is how consciousness works. Y así es como funciona la consciencia. You are aware of everything. In an instant, everything is revealed to you. Tú estás presente ante todo, en un instante todo se revela ante ti. But you're not interested in everything. You want to eat this and this and this. Pero tú no estás interesado en todo, tú quieres comer esto y esto y esto. So dharmakaya is the quality of the Buddha's mind that sees everything. Entonces, dharmakaya es la cualidad de la mente del Buda que lo ve todo. It's free of bias. Está libre de sesgo. It's not pulled into a selective attention. No está atrapada, no se tira hacia una atención selectiva. And so, of course, this is the basis for the Buddha's compassion. Y por supuesto, esta es la base de la compasión del Buda. Because if I simply stay with my own prejudice, Porque si yo solo me quedo con mi propio prejuicio, it will be difficult for me to understand how to connect with you. sería difícil para mí que yo entienda cómo conectar contigo. So, if you are a little bit sick Entonces, si tú estás un poco enfermo and you are a vegan, y tú eres vegano, I, as a meat eater, yo como comilón know that what you de need is a carne, good steak. yo sé que lo que necesitas es un buen filete. Because I am understanding your condition from my position. Porque yo estoy entendiendo tu condición desde mi posición. Luckily, the Buddha is not doing that. Afortunadamente, el Buda no hace eso. The Buddha sees each situation as it is El Buda ve cada situación tal cual es and responds to it in its own terms. y responde a ella en sus propios términos.
this is why when we do our basic practice, we are always encouraged not to go into judgment. Eso es por lo que cuando hacemos nuestra práctica básica, se nos anima a no emitir juicios. Not to sit inside our familiar categories through which we allocate value, good and bad, and so on. No colocarnos dentro de nuestros juicios familiares, donde le damos valor y bueno y malo a determinadas cosas. So the dharmakaya is the basic full shining forth of our own awareness. Entonces, el dharmakaya es ese mostrar brillante de nuestra, So nuestra sometimes propia the image of the presencia. sun is given for the dharmakaya. Entonces, a veces para el dharmakaya se utiliza la imagen del sol, That it radiates out in all directions. que radia en todas las direcciones, resplandece en todas las The direcciones. image of the dharmakaya as space and the image of the dharmakaya as the sun are, of course, not in opposition. Por supuesto, la imagen del dharmakaya como espacio y la imagen del dharmakaya como el sol, no están en oposición. The empty, illuminating radiance of our awareness, which reveals everything, El resplandor iluminador y vacío de nuestra presencia que lo ilumina todo, cannot be found anywhere, and so it is like space. no puede ser encontrado en ningún lugar y por tanto es espacio. And yet it is ceaselessly full of illumination. Y sin embargo está siempre lleno de iluminación. Okay, so that is our time for this evening. Vale, pues hemos llegado al final de esta noche. As I say, we'll find some further dates for question and answer, and we'll put them up on the website. Como dije, encontraremos más fechas para preguntas y respuestas y las pondremos en nuestra página web. And there are some teaching events coming which are already advertised on the website. Y ya hay también algunos unos eventos de enseñanza que están también publicitados en la página web. So I would like to thank our translators, Taisha, Juan, and Milton. Me gustaría agradecer a los traductores, a Taisha, Juan y Milton. And João and Pedro for their work in helping to get this show running smoothly. Y a Joao y a Pedro por hacer que todo vaya bien. So I wish you enjoyment and success in your practice. Y yo deseo disfrute y éxito en vuestra práctica. So bye for now. Vale, pues. Thank you, James. Thank you Mais so por much. enquanto, James. Bye. Thank you. Thank you, James. Thank you, See you James. soon. Gratidão, gratidão. Agradecemos. Gratidão, James. Thank you. Thank you very much. Gratidão, Thank you very much. Milton.